Saludos, en esta oportunidad continuamos con las obras de la carne y vamos a estar hablando de la ira. Si usted es de aquellas personas especialmente que se airan mucho, que tiene problemas con el enojo, entonces le invitamos a que se quede. Vamos a ver bíblicamente algunos pasajes bíblicos sobre la ira. Vamos a ver que la ira no siempre es mala y que hay momentos en que el enojo es bueno. Vamos a ver algunos personajes bíblicos que se airaron, inclusive nuestro Señor Jesucristo y Dios el Padre. Eso está todo en la Escritura y vamos a estar dando unos consejos que dice la Biblia si usted sufre de ira. Así que quédese con nosotros porque comenzamos ya. Bien, comenzamos. La ira es una de las emociones humanas más comunes y difíciles de controlar. Esta emoción fue compartida por muchas personas: Caín, Moisés, David, Jonás y otros profetas, inclusive Jesús y muchos otros. Tanto el Señor Dios Todopoderoso se enoja en ocasiones. En el idioma español tiene muchas expresiones coloridas para describir la ira. Aquí está una pequeña lista de las frases más comunes. Nos enojamos, nos enfadamos, nos molestamos, nos irritamos, nos fastidiamos, nos agriamos, nos enfurecemos, nos enchilamos, nos encolerizamos, nos airamos, nos indignamos, nos enrabiamos, nos exasperamos, nos hartamos, nos ofendemos, nos exaltamos, nos excitamos, nos cabreamos, nos salimos de nuestras casillas, nos sacan de quicio, nos desagradamos, nos contrairamos, nos exacerbamos, nos sulfuramos, nos crispamos y nos sacan la piedra, entre otras. Son algunas expresiones que en el lenguaje pues podemos conseguir. La ira es una emoción neutral y su valor intrínseco se decide por medio del contexto dentro del cual se encuentra. Cuando la usamos apropiadamente es muy buena. Cuando la usamos en forma indebida es mala, según las Escrituras. La ira puede ser estimulada instantáneamente, de golpe, o puede estar latente dentro de nuestros corazones por un periodo de largo tiempo. Es una emoción frecuente, ¿verdad?, que usa Satanás. Bueno, del griego Strong, la palabra es 3709, orge, que define exclusivamente, propiamente un deseo como extendiéndose hacia o excitación de la mente. Es decir, la pasión violenta, ira o aborrecimiento, justificable o no justificable. Por implicación trae castigo. Pero vamos a ver algunos pasajes bíblicos acerca de la ira. Ahí en pantalla tenemos 2 de Corintios 12:20. El apóstol Pablo dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, dice. Es decir, que el apóstol Pablo no quería conseguir a los corintios en iras. La recomendación a los que son iracundos. Mire, hay muchas recomendaciones para aquellos que les cuesta controlar la ira, para aquellos que son muy explosivos, para aquellos que ahora son creyentes y que se encuentran lidiando, luchando. Recuerde que usted no está solo, que el Espíritu Santo ha dado un fruto y allí hay en ese fruto algo que se llama dominio propio. Usted tiene la paz del Señor, pero hay recomendaciones que vamos a ver versículos por versículo. La recomendación a los que son iracundos. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea que el que tarda en airarse tiene gran entendimiento, ha entendido. Entonces usted tiene que usar su entendimiento para saber que la ira no es buena. Proverbios 16:32:
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense lo que nos dice el proverbista, que es mejor que un fuerte el que tarda en airarse. En Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Por eso ya vemos que debemos imitar a Dios, dice la Escritura. Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Asimismo debemos ser nosotros. En Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí el apóstol Pablo a los de Éfeso les dice: bueno, se pueden airar, pero de la ira al pecado hay un pasito. Es algo muy estrecho. Entonces les dice que no pequen si se airan y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que solucionen pronto el problema por el cual se enojaron, se airaron, ¿verdad? Pueden dar un tiempo, como media hora, una hora, pensar bien y luego arreglar la situación. O como algunos que pelearon en la mañana y entonces unos hermanos le dijeron: pero arréglense. Y él dijo: bueno, todavía no se ha puesto el sol, tengo hasta las 6 de la tarde. Son tremendos algunos hermanos, ¿eh? Querían esperar ya al final de la tarde, agarrando el versículo literalmente. Ahí lo que dice es que no le des larga a esa ira, y si has pecado, pues más pronto todavía debes arreglarlo. En el Salmo 37:8 vuelve a decir lo mismo: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vemos que de la ira y el enojo hay una excitación rápida a hacer lo malo. La gente cuando se aira hace cosas malas, dice cosas que no debe decir, hiere a las personas y después dice: ¿por qué dije eso? Porque explotó por la ira, y pierde el juicio. Ya la persona no está en su cabal juicio para pensar lo que está diciendo, sino que está movido por una emoción. También es bueno que los que reciben este tipo de circunstancias entiendan o entendamos también al prójimo, a las otras personas, que cuando se airan, pues a lo mejor lo que dijeron no es lo que querían decir. Y aunque la abundancia del corazón habla la boca, sabemos que también las emociones son engañosas porque vienen del corazón. Y el corazón, según Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos Proverbios 22:24, dice: no te entremetas con el iracundo. Aquí nos da un consejo diferente. En las otras vemos que dice que dejemos la ira, el enojo, que seamos lentos para enojarnos, pero aquí dice que no nos entremetamos con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. O sea, hay recomendaciones bíblicas. Hay gente que le fascina estar con personas que andan airadas todo el tiempo, no sé cómo hacen, y que andan acompañados de hombres de enojo. Pues la Biblia dice que no lo haga, debemos alejarnos, no hay que estar entremetido con este tipo de personas. En Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo, aquí está hablando ya la recomendación, es un consejo para los que anhelan obispado o los que están llamados a uno de los 5 ministerios. Recuerde que el Señor dio un llamado al ministerio, si es que usted lo recibió, y después viene a cumplir estos requisitos que habla en Tito capítulo 1 y en Timoteo. Entonces dice: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Una persona iracunda no puede ejercer de esa manera un obispado, un ministerio. Debe solucionar su problema, no solamente hay una lista, pero como estamos hablando de la ira, debe solucionar el problema de la ira. En Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. Aquí está un consejo: no te apresures a enojarte. Respira, cálmate, piénsalo. Algunos le meten tensión al cable y siguen ahí buscando la contienda, buscando enojarse. O sea, hay que apartarse, hay que ser sabio. Sigue diciendo el versículo: porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es un necio
necio el que se aira, el que vive airado. Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo. Vemos cómo está en el corazón, ¿no? Porque de ahí salen las emociones. Y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Que hay un consejo a los jóvenes. Hay jóvenes por allí, como otra palabra lo dice, cascarrabia, que son iracundos, que no se les puede ni mirar, ni ver, ni hablar, no se les puede preguntar nada porque enseguida se encienden en el enojo. Pues hay que tener cuidado. En Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuál es el consejo? Que nosotros nos quitemos el enojo. ¿Cómo? Con conocimiento, con entendimiento, a través de la oración y de la palabra. Recuerde que usted no pelea solo, usted tiene la ayuda del Espíritu Santo. En Colosenses 3:8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Algunos oran y dicen: Señor, quítame la ira. Es algo que nosotros debemos hacer. El Señor nos da las herramientas, nos da la fuerza, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, la inteligencia, el conocimiento para dejar la ira, para ser lento para la ira, para no andar enojado todo el tiempo y explotar rapidito, sino que hay que ser lentos para la ira. Entonces, ¿por qué tantas recomendaciones a dejar la ira, a dejar el enojo? Pues en Proverbios 15:18 podemos tener algunas referencias en otros pasajes. El hombre iracundo promueve contienda. Entonces, el iracundo no va a heredar el reino de los cielos, según Gálatas y las obras de la carne, que está incluida esa palabra. Pero también dice que el iracundo promueve las contiendas, y los contenciosos tampoco heredarán el reino de los cielos. Imagínense, vivir en contención es horrible, y a paz fuimos llamados. Dice el texto: mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Usted quiere evitar problemas? Bueno, tarde en airarse. ¿Y la rencilla? Pero si usted no es tarde, sino que es pronto y el otro es pronto, entonces ahí es donde vienen los problemas. Usted ve cómo se airan las parejas en los matrimonios rapidito y se caen a golpes, se jalan de los cabellos, se dicen del mal que se van a morir, y etcétera, 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 siendo cristianos, conociendo la palabra, y eso no debe ser así. Entonces sabemos que las emociones muchas veces gobiernan al ser humano, pero hemos sido llamados a ser gobernados por la palabra de Dios y a tener entendimiento. Grábese muchas de estas citas que estamos dando. En Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contienda. Mira, aquí dice lo mismo. Y el furioso muchas veces peca. Lo que evita que nosotros entremos al reino de los cielos es el pecado. Y aquí dice que el furioso, el iracundo, el enojón, ¿verdad? Muchas veces peca. Muchas veces peca. Vuelvo y repito, el hombre iracundo está a un hilito del pecado. Está caminando sobre vidrio con pies de plomo. El pecado está allí a la puerta, cerquita. Nosotros podemos ver algunos personajes bíblicos para que veamos cómo ellos fallaron por dejarse llevar por la ira. Tenemos la ira de Caín. La historia bíblica dice así: también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho. Claro, como no te reciben algo, a veces no lo damos con la actitud correcta ni de la forma correcta, y menos Caín podía engañar a Dios. Esa ofrenda no era recibida, no la miró con agrado, porque Dios, que es perfecto, sabe el motivo por el cual. ¿Y qué hizo Caín? Se enojó mucho. Así hay muchas personas, cuando no se hace lo que ellos dicen o no se les recibe lo que ellos quieren dar, aún siendo malos, se enojan y cae su semblante, se muda su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante?
Si haces bien no serás aceptado. O sea que él no estaba haciendo el bien. Ya vemos que la escritura habla más adelante de Caín, dice que era del maligno. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Por eso, si dominamos la ira, entonces el pecado puede estar dominado. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos cómo se enojó porque no recibieron su ofrenda, y fue tanto el enojo que hizo lo malo, se airó y pecó y mató a su hermano. Tenemos la ira del rey David. Dice el pasaje, cuando Natán, usted recuerda, y esto es algo tremendo porque Natán le amonesta cuando él, en relación a la mujer casada que tomó de Urías, gloria al nombre del Señor, y vemos que él mismo se indignó contra él mismo se enojó contra lo que él mismo había hecho. Aún siendo un pecador, todavía operaba la justicia en David. Así hay muchos ministros, están predicando y son justos, pero ellos están reservados en injusticia. Ellos mismos no la ven, como ellos mismos la hicieron, la están ocultando. Pero cuando se trata de otro, entonces se cumple lo que dice la escritura, que primero hay que sacar, ¿verdad?, la viga del ojo para después poder sacar la paja que está ahí. David mismo se juzgó él mismo. El pasaje dice: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Eso se lo dijo a Natán. Y debe pagar 4 veces por la cordera que hizo esto y no tuvo compasión. Y se estaba refiriendo a él mismo. Entonces vemos que la ira del rey David lo juzgó él mismo. O sea que la ira fue buena, era justa, solo que se la estaba autoaplicando a él, porque Dios en su sabiduría tomó esta historia de este hombre que tenía varias corderas y le quitó la cordera a uno, que era como su hija, hablando de Betsabé, la esposa de Urías, el cual David le quitó cuando David tenía muchas mujeres. En ese tiempo era permitido, hoy día no. Por si acaso hay alguno que está escuchando y no conoce la escritura y dice: yo puedo tener muchas mujeres. Recuerde que la fornicación y el adulterio es pecado. Ya estamos viendo, lo tenemos grabado también en nuestro canal. Puede revisar nuestro contenido. Tenemos la ira del rey Uzías, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para esta labor, ¿no? Gloria a Dios. Para quemar el incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. Fíjense, a veces algunos hermanos reciben amonestación, y sobre todo cuando están ministrando, cuando están en un lugar santo, ¿verdad? Como representa el púlpito, el atril, esos lugares consagrados para Dios. Y entonces están haciendo lo malo, y cuando se les amonesta, no puedes estar ministrando la palabra de Dios en una iglesia, en un local, en una congregación, en un templo, etcétera, y estás practicando el robo, estás practicando la fornicación. A veces se ve entre los músicos, entre los líderes, esos escándalos, y entonces el que te amonesta te llenas de ira. Pero deberías entender, como David, que al molestarte es un autodaño que te estás haciendo a través de la ira que estás recibiendo, porque dice que el Señor nos guía su benignidad al arrepentimiento.
Gloria al nombre del Señor. Pero aquí Usías, bueno, se llenó de ira contra los sacerdotes porque era él. Porque se llenó de, ustedes saben, de esa soberbia, como dice al principio, que ya era fuerte y era orgulloso. Entonces él quiso hacer el papel de sacerdote y él no podía ofrecer incienso. La ley decía que eran los sacerdotes. Y como se lo dijeron y lo enfrentaron, entonces ya él se cree dueño. Entra el espíritu de familiaridad en este templo. O sea, yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy el presidente, yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el maestro, el apóstol, yo soy el querubín, el anciano de días y tantos nombres por ahí. Lamentablemente la gente se quiere poner el triapóstol, el no sé qué. Bueno, y entonces se llenó de ira y hizo lo malo. ¿Y qué pasó? Enseguida Dios lo castigó. Le salió lepra en la frente. Vean qué daño hace la ira, y en este caso a este rey. La ira de Balaam. Vemos la historia de Balaam. Dice en Números 22-27: y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Vemos cómo Balaam se enojó. El asna, imagínense, se dio cuenta de que ahí estaba el ángel de Jehová con una espada y estaba evitando la muerte, y a este que lo estaban librando de la muerte también se enojó contra el asna y le quería pegar. Hermano, a veces hay predicadores, hermanos, hermanas, no necesariamente tiene que ser un pastor, una persona llena de conocimiento del Espíritu Santo que ama la palabra de Dios, que te amonesta, que te llama la atención en amor por lo que estás haciendo, y tú quieres agarrar el palo y azotarlo. Imagínate, si el asna estaba evitando la muerte de Balaam, ¿qué quedará un hermano que te está advirtiendo que estamos nosotros velando uno por otro, orando unos por otro? No queremos que ninguno se pierda, no queremos que nadie siga practicando el pecado, pero esos hermanos entonces quieren tomar un palo, piensan que uno es como el asna de Balaam, y resulta ser que es para su bien, y entonces quieren hacerle el daño a uno porque no están viendo a Dios en ti. Cuando tú ves al hombre, evitas de ver, ¿verdad?, a Dios trabajando y amonestándote, porque Dios al que ama castiga y disciplina. Entonces el hombre, cuando es reprendido y endurece la cerviz, dice la Biblia que de repente será quebrantado. Así que oigamos las amonestaciones. Si un asna pudo evitar la muerte de un profeta o de Balaam, cuánto más un hermano. Hasta una piedra puede hablar. Sigamos entonces. Vemos la ira de Moisés. Vemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue? Que el pueblo lo llevó a ira. Dios le dijo que le hablara a la roca, y Moisés, ¿qué hizo? La golpeó. Se llenó de ira por el pueblo, pero nada más y nada menos estaba pecando contra la roca, que era Cristo. No le habló, sino que le pegó, le dio con un palo, y eso no fue lo que se le dijo. Así pasa a veces. Te airas con los seres humanos y terminas pecando con Dios. Mucho cuidado con eso. No tiene Dios que pagar lo que nosotros hacemos. El Rey de Reyes y Señor de Señores es digno de ser venerado, honrado, respetado. No puedo yo dejarme llevar por mis emociones, y entonces, como estoy molesto, la agarro con todo el mundo, inclusive Dios. Mucho cuidado con eso. Por eso la gente la paga con Dios en momentos de emociones. Cuando se mueve un familiar, le echan la culpa a Dios. Cuando no ocurre lo que las personas esperan, terminan pagándola con Dios, diciendo que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello, y resulta ser que Dios no es el causante de eso. Recuerde que según nosotros obremos, vamos a recibir el bien o el mal, y las bendiciones están en la obediencia. La ira de Saúl. En 1 Samuel 18:8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Cuando estas mujeres salieron cantando, y lo impresionante, ya lo he comentado, es que Saúl amaba a David, lo hizo su paje de armas, y usted sigue leyendo, y más adelante las mujeres cantan este cántico, ¿no?
que dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y de allí se llenó de ira, se llenó de molestia. Y fíjense cómo por otras personas se contaminó, no fue humilde, se llenó de ira contra David y quiso matar a un hombre justo. Qué tremendo es esto. Por envidia, por celo, aquí entran otras emociones, ¿no? Que la ira se mezcla con otras emociones. También nosotros podemos ver, gloria a Dios, la ira de nuestro Señor Jesucristo, porque eso también está en la Escritura. Algunos dirán: pero Jesús se enojó. No, Jesús es perfecto, Jesús nunca se airó, nunca se enojó. Pues vamos a leer el pasaje por lo menos en 3 ocasiones. Podemos mencionar, se las voy a adelantar, cuando no dejaron que los niños se acercaran a él, dice que Jesús se enojó. Cuando el hombre de la mano seca y no querían que hiciera el milagro, ¿verdad? En día de reposo, dice que Jesús se enojó también. Y vamos a leer aquí Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada, sana. Recuerda también en el templo, la purificación del templo, que le habían hecho una cueva de ladrones. Jesús agarró un azote de cuerda, volteó las mesas de los campistas y él dijo que mi casa era casa de oración. Y se airó, pero fue una ira santa, no una ira pecaminosa. Él no pecó, porque ese era su templo y era su casa, y esto le habían hecho una cueva de ladrones. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo dice literalmente, y lo vemos en acciones, airado. Entonces la ira es buena cuando el motivo es el correcto. El Señor Jesucristo nunca pecó por airarse. Bueno, la Biblia dice que Él nunca pecó, que no se halló maldad ni engaño en su boca. Nunca pecó. El Señor Jesucristo jamás pecó, cumplió toda la ley. Pero bueno, así como Pablo lo expresa en este texto de 2 de Corintios 11:29, que la ira es buena cuando el motivo es correcto, ¿no? Voy a leer la palabra de Dios para todo. Dice: cuando alguien se debilita, me siento débil. Y cuando alguien hace pecar a otro, me molesto mucho. Fíjense que Pablo se molesta por una razón justa: hacer caer en pecado a otro. Eso es desagradable a Dios. Tenemos la ira del Padre también, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer Zacarías 1:2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Tenemos Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y este versículo es bien interesante, Zacarías 7:12, porque dice que Jehová se enojó porque envió su espíritu, envió profeta, ¿verdad? Y ellos no oyeron la ley ni las palabras de Jehová y pusieron el corazón como diamante. Cuando nosotros no oímos la palabra, la ley de Dios, y no le hacemos caso, el Padre está enojado con nosotros. Eso es tremendo. En Jeremías 8:19 dice: he aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Aquí vemos que una de las cosas que más desagrada a Dios es la idolatría, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y esas imágenes, para aquellos que defienden las imágenes, las estatuas, las figuras, los cuadros, todo eso, los monumentos, y le rinden culto, pues aquí estamos viendo que el Señor se aira cuando se hace algo semejante o se compara con algo, porque ¿a qué me compararé?, dice el Señor. Dios es espíritu y Dios es invisible. Nada de lo creado es Dios y nada de lo visible es Dios. Dios es invisible. Entonces, lo que nosotros podamos ver en la creación no es Dios, es creación de Dios. Y una cosa es adorar, honrar al Creador, y otra cosa es adorar a la creación. En la creación no hay nada semejante a Dios
solamente el ser humano, que fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, y no podemos adorar a otro ser humano, no podemos adorar ángeles. Entonces hay que tener cuidado, porque Él se enojó, se airó cuando la gente tiene un ídolo, sea de carne y hueso, sea toda una marca, todo lo que ponga en primer lugar el ser humano antes que a Dios. Mucho cuidado entonces. Entonces el consejo para esas personas es claro aquí en la Escritura. Si usted, hermano, hermana, está luchando con la ira, pues deje la ira, como dice la Biblia. Respire, busque la forma, grábese los textos, ore al Señor, apártese, evite los lugares de ira, evite las situaciones de ira, los comentarios de ira, todas esas cosas que lo hacen a usted rabiar, que lo hacen a usted explotar. Busque la paz y sígala, dice la Escritura. Busque la mansedumbre, busque lo contrario a la ira, que es esa calma, esa tranquilidad en su espíritu, en su corazón. Renueve sus pensamientos con todos estos textos y usted verá cómo si se puede en Cristo Jesús dominar la ira. Así que le invitamos, es un buen momento para que se suscriba a nuestro canal y revise nuestro contenido. Que la gracia y la paz de Dios les acompañen y les den fortaleza en cada una de sus situaciones en esta hora, y le pedimos oración por este canal, por cada uno de nosotros y de los que va a oír la palabra de Dios, para que el Señor nos siga llenando de sabiduría y de entendimiento.